Buenas tardes. Mi nombre es Lorela Presotto y vengo de Florencia. En primer lugar, agradezco a Movisol y a la señora LaRouche por haberme permitido estar aquí y decir algunas cosas que para mí y para mis conciudadanos son importantes. Trabajo con acuerdos extrajudiciales en materia de crédito, por lo tanto, soy la persona que está en medio camino entre el deudor y el acreedor, así que conozco el pulso de la situación económica en Italia. Mi corta participación se basará en la situación y sugiere que es un boletín de prensa y en la economía real de Italia luego de un año de la llegada del gobierno de Monti. Es una visión popular de lo que es la política de la Unión Europea y lo que se necesitará para un nuevo Estado nacional y una Europa de los pueblos. A 19 años del establecimiento de la Unión Europea, con la introducción de los sucesivos tratados de la Unión Europea y también la revocación de la ley Glass-Steagall en 1999, que desde 1933 hasta la fecha había protegido de la especulación financiera a todos los estados, el escenario europeo como mínimo se presenta desastroso. Italia ha visto cómo se le ha quitado su democracia y su libertad en contra de su voluntad. Primero con la firma de los tratados. De hecho, los artículos 10 y 11 de la Constitución italiana prevén la posibilidad de poner límites a su soberanía solo a los efectos de la paz, pero no prevé ninguna posibilidad de la transferencia de la soberanía, por lo cual la suscripción de todos los tratados de la Unión Europea deberían haberse sometido a un referéndum popular y, por lo tanto, la firma de tales tratados constituye el acto ilegítimo de una clase política que ha traicionado a su pueblo y su mandato. Todo esto se llevó a cabo con el completo silencio de los medios de comunicación y la prensa, cómplices de una clase política gobernante sin escrúpulo ni amor a la patria. Las elecciones de 2008, que fueron muy difíciles para el país, con la victoria del bloque de centro-derecha, cuyo líder Silvio Berlusconi formó el gobierno que conduciría el país para el periodo 2008 al 2013. El error más grande de Silvio Berlusconi fue, a mi opinión, el no informarle a los italianos la verdad sobre lo que había ocurrido. La firma por parte del gobierno anterior de centro-izquierda de los tratados obligatorios de la Unión Europea. Creo que el primer ministro cometió un gran error al subestimar a sus adversarios políticos y, sobre todo, haber subestimado el poder ejercido por los líderes de Europa. El gobierno de Berlusconi nació con mala estrella y la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos golpeó como una tormenta a Europa e Italia, comenzando en los meses iniciales del mandato del nuevo gobierno. El avance continuo e imparable de la crisis creó dentro de la sociedad civil y del Parlamento una dura oposición entre los dos polos políticos, mientras que la economía real del país se encontraba en serio peligro. Fue en ese momento que las pequeñas y medianas empresas comenzaron a sufrir tremendamente y muchas cesaron su actividad, lo que se debe también y sobre todo a que los bancos proporcionaron cada vez menos crédito al mercado. En particular, entre finales del 2009 y principios del 2011, se dejó sentir el peso de la crisis económica. El cierre de muchísimas empresas eliminó de golpe numerosos puestos de trabajo, empobreciendo una gran parte de la población. A pesar de que se implementaron redes de seguridad social, no fue suficiente para detener la recesión italiana, que mostró su mayor dureza a principios de 2011.
La dura postura de Angela Merkel y de algunos de sus aliados a favor de una política de rigor presupuestal entró en choque con los jefes de gobierno de varios países, entre ellos el del gobierno italiano. El hecho es que en un momento dado, la Unión Europea reemplazó al gobierno de Berlusconi, electo democráticamente, por el gobierno tecnocrático de Mario Monti, nombrado por la oligarquía. La opinión pública italiana había sido aturdida en los meses previos con una serie de acciones y respuestas del mercado manipuladas a medida, y así fue que le dio su beneplácito al gobierno de Monti como la solución al problema. Este perverso mecanismo de reacción inducida nos condujo a una primera y preocupante reflexión. Un continente que salió de 2 guerras mundiales, que había logrado establecer democracias constitucionales, ha visto cómo sus derechos democráticos y leyes fundamentales han sido violadas de diversas formas. Aún más grave es que esas opciones, que eran completamente arbitrarias, fueron impuestas con el engaño a espalda de toda la población europea. Ningún hombre o mujer de ese continente, desde el Tratado de Maastricht, ha tenido nunca el derecho de elegir. Todo se ha decidido de modo artificial por los poderes del más alto nivel y con la complicidad de la clase gobernante, que actúa simplemente como los servidores de los intereses financieros y de las corporaciones multinacionales, que han decidido enriquecerse en detrimento de las poblaciones europeas, robándoles todas sus riquezas. Regresando específicamente a la situación italiana, desde el principio de su mandato oligárquico, el gobierno de Monti comenzó a subir los impuestos y a recortar en sectores primarios, afectando directamente a los sectores más vulnerables de la población y a la clase media en particular, la cual ya no existe en Italia. Lo que es cierto, que es un hecho y no una conjetura abstracta, es que hoy mi país, Italia, vive el momento más oscuro de su vida. Ni siquiera el periodo de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial puede ser comparado con el desastre social y económico que hoy oscurece mi país. El estado de bienestar ha sido desmantelado completamente. Se han recortado los fondos para los discapacitados, para los hospitales no autosuficientes, camas y servicios sanitarios y sociales. Algunas escuelas no pueden pagar la electricidad y este invierno los estudiantes tendrán que asistir a aulas gélidas sin calefacción. En nombre de la desregulación supuestamente necesaria para cubrir con sus deudas creadas a propósito por la especulación criminal internacional, todo el patrimonio estatal que nuestros padres nos habían legado se ha malbaratado casi por completo. Los servicios primarios, agua potable y electricidad han sido gravados con precios insostenibles que muchas familias ya no pueden pagar. Los tribunales civiles están repletos de procedimientos de desahucio y desalojo y de órdenes de pagos. Muchas familias viven en automóviles o en alojamientos improvisados. El segmento de la población pobre e indigente ha alcanzado el nivel histórico de casi 4 millones de personas. Los impuestos alcanzaron el nivel más alto en el mundo y las oficinas de impuestos, el brazo armado del gobierno de Monti, se toma todo lo que pueda, incluso de los pensionados y familias sin ingresos, aumentando así de forma exponencial el número de personas sin hogar. Solo en el 2012 aumentó en 9% el número de italianos que se han visto obligados a comer una comida gratis en los comedores de Caritas o en otros comedores de beneficencia. Para ser más precisos, hay 3.686.942 italianos obligados a alimentarse a través de organizaciones de beneficencia. En el 2010 habían 2,7 millones, en el 2011 3,3 millones y en el 2012 son casi 3,7 millones. Según la Asociación de Productores Agrícolas Coldiretti, una de cada 4 familias italianas se encuentra en dificultad económica, un aumento de 3% respecto al año pasado.
El 48% de los italianos piensan que su situación empeorará. El 51% de las familias afirman que apenas llegan a pagar los gastos sin poder permitirse ningún lujo. El 8% de los hogares no tienen un ingreso ni para cubrir lo indispensable. Además de que se ha eliminado el estado de bienestar social, lo que ya es inhumano, vemos a una economía de rodillas a la que le falta el oxígeno de liquidez y de crédito. La revocación de la ley Glass-Steagall y la obligación legal creada por la Unión Europea de cotizar en el mercado de valores ha llevado a todos nuestros bancos comerciales a convertirse en empresa de los especuladores. Cotizando en la bolsa se ven expuestos a los ataques de los especuladores sin escrúpulos que han comprado los paquetes mayoritarios y los han obligado a cambiar sus actividades, retirando cada vez más el crédito a la economía real, a las empresas y a las familias. Sin acceso al crédito, las pequeñas y medianas empresas, corazón de la economía real italiana, una tras otra han cerrado sus puertas y se han perdido cientos de miles de empleos en pocos años. El sector agroalimentario no ha sido diferente. La agricultura era nuestro sector principal, nuestro orgullo, nuestro sentido de pertenencia recibido desde nuestros ancestros romanos. La Unión Europea nos ha obligado a aceptar normas de producción específicas. Nuestros agricultores han tenido que tirar productos debido a que no se les permite introducir en el mercado más que una cantidad limitada, un límite establecido por la oligarquía europea. Nosotros los italianos hemos aceptado estas duras reglas pensando que eran necesarias para construir una unión de los pueblos, pero ahora el objetivo es bastante claro: sacar del mercado italiano a pequeños productores de alta calidad y dejar espacio para que las corporaciones multinacionales que ya nos han invadido con los OMGs, organismos modificados genéticamente, que a menudo se producen con materias primas de baja calidad y que a menudo son tóxicos para la salud humana. Imponen la pobreza, el hambre y la desesperación para tener siempre disponible una fuerza de trabajo de bajo costo. Producen enfermedades porque a su vez las multinacionales, las farmacéuticas, por ejemplo, podrán distribuir sus productos más ampliamente. El objetivo es siempre el mismo: enriquecer al 1% de la población en detrimento del otro 99%. Es una situación compleja de múltiples facetas que necesita una gran cantidad de actores nacionales e internacionales para ser efectivo. Una pirámide de poder construida conscientemente por el lobby financiero, cuya base ahora es el actual sistema político europeo. Mario Monti, Angela Merkel y todos sus colegas europeos son peones controlados por un poder que manipula y viola todo el equilibrio de la sociedad. A través de la manipulación de los medios y la prensa y el uso de frases hechas, están tratando de poner a un pueblo contra el otro, incluso crear conflictos dentro de cada población. Angela Merkel es muy buena para esto. Ella es capaz de hacer que los pueblos del sur de Europa, Italia, España, Grecia y Portugal parezcan portadores de los desastres contra todos los pueblos del norte de Europa y Alemania. De este modo, el pueblo alemán cree que la población latina de Europa son holgazanes y derrochadores que crean deudas. Esto no es cierto en absoluto. Es una estratagema y más bien se trata de artificios y engaños orquestados para fragmentar la fuerza de los pueblos europeos que unidos causan miedo a aquellos que quieren conservar su poder a toda costa. Hace unos meses, Christine Lagarde dijo: no me importa si los niños griegos pasan hambre, sus padres tienen que pagar los impuestos. Grecia, cuna de la civilización, de la democracia, que dio la luz a Sócrates y Aristóteles, reducida a la miseria por los desequilibrios creados a propósito por monstruos jurídicos como el Tratado de Lisboa y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Padres y madres en Grecia se ven obligados a confiar sus hijos al orfanato porque no pueden mantenerlos. El mismo plan se intenta aplicar en Italia, España y Portugal, con el consentimiento de la opinión pública de Alemania y demás pueblos del norte de Europa. Queremos decirles a los pueblos del norte de Europa que Angela Merkel los está engañando. Ella trabaja en el plan que no se reduce a los llamados países
PIGS, sino que se implementará en Alemania también y en todos los demás países del norte de Europa. Nosotros los italianos entendemos esto y aunque detestamos a Angela Merkel con todas nuestras fuerzas, todavía abrigamos el sueño de ver una verdadera unión de los pueblos europeos basada en la solidaridad, la fraternidad, en la riqueza de las diversas culturas y en la centralidad de ser humano como una especie única. Yo soy una mujer como muchas otras que tienen una familia, una profesión y hasta ahora nunca había pensado que tendría que unirme al ágora de la política. Mi sentido de deber cívico y mi responsabilidad para con las generaciones futuras, el sufrimiento que veo a mi alrededor, la arrogancia y el abuso de la clase gobernante europea que actúa con un común denominador que daña a mi pueblo, que no es solo el pueblo italiano porque yo me siento europea, no me han permitido hacerme desentendida. En Italia han surgido muchos movimientos políticos nuevos y listas electorales no partidistas. Y para estas nuevas fuerzas populares ya no existe la izquierda y la derecha. Existen los derechos humanos junto a un Estado al que se le ve como un conglomerado de personas, un organismo dotado de un conjunto de reglas compartidas que reconoce todos esos derechos que la doctrina del derecho natural define como eternos e insoslayables. Yo me he puesto a la orden con mis conocimientos y junto con muchas otras personas de buena voluntad comencé en este camino que siento que es el correcto. Soy consciente de lo difícil que será y de los muchos obstáculos con que toparemos. Porque ese poder que está en la cima de la pirámide no quiere que la gente progrese, no quiere la libertad y el bienestar de la gente. El poder solo quiere una cosa, dividir y reinar. Y va a lanzar a sus mejores sirvientes, enturbiará las aguas y pescará en aguas revueltas a fin de restablecer el poder feudal. No es un secreto que la actual clase política italiana de cualquier tendencia, derecha, centro o izquierda, está tratando de aprobar una reforma de la ley electoral y para aumentar el límite para entrar al Parlamento y para aumentar las ventajas de la mayoría. Y esto a pesar de las prohibiciones que existen en las leyes nacionales y europeas. Para ellos, la ley no es igual para todos. Ellos saben muy bien que los italianos quieren recuperar su soberanía y han decidido destituirlos a todos. Ninguno de ellos ha sido leal al pacto social y por lo tanto están diseñando cualquier sistema para ganar las elecciones por cualquier medio a fin de mantener firmemente sus privilegios. Privilegios que le cuestan a los italianos sangre, sudor y lágrimas. Los parlamentarios italianos tienen el salario más alto en el mundo a pesar de haberles pedido muchas veces que rebajen su salario como representantes del pueblo. Al final, su primer periodo, ellos adquieren el derecho de tener una pensión de varios miles de euros al mes, mientras que por otro lado, para las personas normales les siguen aumentando el límite de edad para la jubilación, incluso para aquellos que realizan un trabajo agotador. Se han apropiado el sistema legislativo para usarlo en su propio beneficio personal. Son sus propios legisladores. Ellos nombran a los miembros del Tribunal Supremo de Casación, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional. Un ejercicio constante del abuso del derecho de ilegitimidad constitucional del mandato de representación popular y por lo cual no sienten ninguna vergüenza. Por lo tanto, estamos en guerra, una guerra sutil, invisible y casi impalpable, que no se combate con ejércitos en las calles, sino con medios mucho más sofisticados. Las finanzas, que son sus tentáculos, llegan ahora a cualquier segmento de la vida social y política, tanto nacional como internacionalmente. Un arma capaz de causar un exterminio de gran alcance, pobreza, miedo, el pensamiento constante de sobrevivir simplemente completan el trabajo. Hoy, en este lugar, quiero hacer un llamado a todos ustedes que representan a sus países y en particular a sus representantes de los países europeos. Debemos abrazar una sola filosofía política, cancelar todos los tratados de esta Unión Europea, crear bancos nacionales, restaurar la separación entre los bancos comerciales y los bancos privados de inversión especulativa.
Restaurar la ley Glass-Steagall, como lo ha propuesto el señor LaRouche y Movisol, es impostergable. La campaña del señor LaRouche también ha llegado a Italia, donde se han introducido 3 proyectos de ley en el Parlamento. Los bancos comerciales son necesarios para el sistema económico de un país, pero si no logramos separarlos de los bancos de inversión especulativa, todas las economías reales morirán. Y cuando digo todas, me refiero a toda Europa. Debemos sentarnos alrededor de una mesa y concebir una verdadera Unión Europea de los pueblos, expulsar a los sirvientes de los grupos de presión financieros y de las multinacionales, liberar a nuestras tierras, a nuestros pueblos de esta oligarquía que nos ha oprimido durante tanto tiempo y que ahora se extiende en las instituciones europeas y nacionales. Tenemos que reconstruir los valores de la paz, la libertad y la democracia que tanto apreciamos, defenderlas y no permitir que esta abominación vuelva a ocurrir. Solo así será posible un futuro para nosotros y las generaciones futuras. Gracias por haberme escuchado.